desde las laderas del Himalaya, donde el silencio habla con voz de eternidad. Mi nombre es Ananda. Durante 87 monzones he caminado sobre esta tierra sagrada que llamamos Bharat, la India. He sido un buscador, un hombre de Dios, aunque mi Dios tenga 1000 nombres y se esconda en el silencio entre un mantra y otro. He meditado en cuevas heladas y he cantado los Vedas junto al Ganges. Creí haber comprendido el flujo del universo, el Dharma que sostiene todas las cosas, hasta el día en que mi fe en la bondad humana fue puesta a prueba por el fuego. Fue en un pueblo no lejos de la costa de Malabar. Llegué allí buscando descanso, pero encontré una pesadilla. El aire, normalmente cargado de sal y jazmín, olía a humo y a miedo. Se escuchaban gritos que no eran de fiesta, sino de un terror primitivo. Corrí hacia la plaza del mercado, mi bastón temblando en mi mano envejecida. Lo que vi allí se grabó a fuego en mi alma, más profundo que cualquier verdad sagrada. Una turba enfurecida, ciega por una rabia que no era suya, sino sembrada por palabras de intolerancia, había arrastrado a varias familias cristianas a la plaza. Eran gente humilde, pescadores y carpinteros, que durante generaciones habían vivido en paz con sus vecinos hindúes y musulmanes. Los habían acusado de no respetar a los dioses del lugar, de seguir a un profeta extranjero. Pero su único crimen real era ser diferentes. Y entonces llegó el momento que aún me despierta en la noche. Vieron a un hombre, a quien todos llamaban Tomás por el apóstol que, según la leyenda, llegó a la India hace siglos. Tomás era el maestro de la pequeña escuela. Un hombre de paz, que enseñaba a los niños a leer y a escribir, y les hablaba de un Dios cuyo mandamiento principal era el amor al prójimo. Lo ataron a un poste. Amontonaron leña a sus pies. Recuerdo sus ojos. No había miedo en ellos, solo una tristeza infinita, una profunda pena por sus verdugos. Mientras las llamas comenzaban a lamir sus pies, no gritó de dolor. Elevó su voz, quebrada pero clara, y no maldijo, sino que pronunció palabras que resonaron sobre el crepitar del fuego: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eran las mismas palabras que, me enteraría después, dijo su maestro, Jesús, en la cruz. En ese instante, algo se quebró dentro de mí. No era el Dios de los Upanishads, el Brahman sin forma, el que estaba siendo desafiado. Era la humanidad misma. Era el ahimsa, no violencia, el respeto por toda vida, la esencia misma del Sanatana Dharma, la ley eterna, que yo había estudiado toda mi vida, lo que estaba siendo quemado en esa hoguera. Vi a una mujer, Sara, correr hacia las llamas con su bebé en brazos, prefiriendo la muerte a renunciar a su fe. La multitud rugía. Yo, un anciano venerado por muchos, grité hasta que mi garganta se rasgó, supliqué razón, apelé a la compasión. Pero mi voz fue ahogada por el odio. Era como intentar detener un tsunami con las manos. La persecución no terminó ese día. Las casas con la cruz fueron marcadas. Las familias fueron acosadas, sus medios de vida destruidos. La comunidad se fracturó. El aroma del incienso en los templos se mezclaba con el olor a cenizas de hogueras que nunca deberían haber existido. ¿Qué aprendí, yo, un profeta de la India, de aquella atrocidad? Aprendí que el fanatismo es la antítesis de la verdadera espiritualidad. Que cuando usamos a Dios como un arma para golpear al diferente, hemos entendido absolutamente nada. El Dharma es armonía, y no hay armonía en el miedo, ni en la violencia. Quiero invitarte una vez más, suscríbete ahora mismo. Hazlo no como un simple gesto, sino como un paso de fe para mantenerte firme en un canal que no busca entretenerte, sino despertar tu espíritu con la palabra y los testimonios que transforman. Aquellas familias cristianas, con su silencio valiente y su fe inquebrantable frente a la muerte, me mostraron una faceta del divino que a veces olvidamos, la del amor que perdona hasta el último aliento. Su sacrificio no debilitó mi fe hindú, por el contrario, la purificó. Me recordó que Ram,
Krishna, Buda y Cristo son riachuelos que fluyen hacia el mismo océano de conciencia y amor. Hoy, desde la quietud de mis montañas, levanto mi voz no como hindú, sino como ser humano. Este testimonio es mi penitencia por no haber podido detenerlo, y mi advertencia: la India, la madre de todas las religiones, la tierra que abrazó a zoroastrianos, judíos y cristianos cuando eran perseguidos en otras partes, no puede manchar su alma con esta intolerancia. Que las cenizas de aquellos mártires sean la semilla de una comprensión más profunda, de un respeto inquebrantable. Porque si permitimos que el fuego consuma a uno, al final nos consumirá a todos. Quiero invitarte una vez más: suscríbete ahora mismo. Hazlo no como un simple gesto, sino como un paso de fe para mantenerte firme en un canal que no busca entretenerte, sino despertar tu espíritu con la palabra y los testimonios que transforman. Que la paz que trasciende todo entendimiento more en cada corazón. Mi cuerpo, cansado por los años, encontró una fuerza nueva, una urgencia feroz. Ya no era solo un sabio, era un testigo. Y un testigo debe testimoniar. Después de la hoguera, la noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado y culpable. Un silencio incómodo sustituyó los gritos. Pero yo sabía que el verdadero trabajo comenzaba entonces. Me dirigí a la casa del Sarpanch, el jefe del pueblo. Un hombre respetado, pero cuyos ojos esa noche evitaban los míos. La lámpara de aceite proyectaba sombras temblorosas en las paredes de barro. ¿Dónde está el Dharma en el silencio, Rajendra?, le pregunté, sin preámbulos. Mi voz sonaba extrañamente firme en la habitación cargada. Svamiji era la furia de la gente. No se podía contener, murmuró, mirando sus manos. Habían profanado nuestro templo menor, dijeron. ¿Y quién lo vio? ¿Quién presentó pruebas? ¿O basta una acusación envenenada para convertir a vecinos en verdugos?, insistí. El fuego que quemó a Tomás no se apagó con su último aliento. Ahora arde aquí, en el miedo de todos vosotros. Y este fuego devorará el alma del pueblo. Rajendra no respondió. Sabía que tenía razón. Al amanecer, fui a lo que quedaba de la pequeña iglesia, una estructura simple de ladrillo que ahora estaba con las ventanas rotas y las paredes manchadas de odio. Encontré a un pequeño grupo de cristianos escondidos entre las sombras. Sus rostros estaban marcados por un dolor tan profundo que parecía haberles quitado hasta las lágrimas. Solo había un vacío aterrador en sus ojos. Sara, la mujer que había visto correr, estaba allí. Sus brazos estaban vacíos. Svamiji, me dijo, su voz era un susurro ronco. ¿Dónde estaba su Dios de mil caras cuando ellos mataron a mi hijo? La pregunta atravesó mi corazón como una lanza. No había filosofía, ningún shloka de los Vedas que pudiera responder a ese dolor. No vine a dar respuestas, sino a compartir su carga. Me arrodillé frente a ella, en el polvo, ignorando el dolor de mis viejas rodillas. Tomé sus manos, que estaban frías como la piedra. Mi hijo, le dije, usando la palabra más cariñosa que conozco, Beta. No sé dónde estaba Dios. Solo sé que estaba aquí, en el valor de Tomás que perdonó. Está aquí, en tus manos que aún no buscan venganza. Y está en mi vergüenza, por no haber podido protegeros. El Dios que yo conozco llora con nosotros en este momento. Un sollozo se escapó de lo más hondo de su ser, un sonido desgarrador que rompió el hechizo de la desesperación. Y entonces, lloramos juntos. Un anciano hindú y una mujer cristiana, llorando por un niño inocente en las ruinas de un santuario profanado. En ese momento, no había religión, solo había dolor humano compartido. Ese fue el comienzo de nuestra verdadera resistencia. No con más gritos, sino con un silencio solidario. No con venganza, sino con presencia. Pasaron los días. Organicé una vigilia silenciosa fuera del templo principal. No para protestar, sino para meditar.
para orar por la paz. Al principio, solo éramos unos pocos valientes. Pero luego, uno a uno, los hindúes del pueblo que se sentían avergonzados y aterrorizados por lo sucedido comenzaron a unirse a nosotros. Llegaban al anochecer y se sentaban con nosotros. No decían nada. Solo estaban presentes. La turba ya no tenía una cara contra la que luchar. No podían quemar el silencio. No podían acuchillar la compasión. Un día, el hijo de Rajendra, un joven de mirada brillante llamado Arun, se puso de pie frente a la multitud reunida. Su voz temblaba, pero era clara. Mi padre tiene miedo de hablar. Yo no, dijo. Tomás Ji me enseñó a leer. Sara Ji me daba dulces cuando era niño. ¿Qué dharma nos pide que matemos a nuestros maestros y a las madres de nuestros amigos? Este no es nuestro dharma. Este es un veneno que nos han hecho beber. Sus palabras, simples y honestas, fueron más poderosas que todos mis discursos. Tocaron la fibra sensible de la comunidad. El muro de silencio y complicidad comenzó a resquebrajarse. La persecución no terminó de la noche a la mañana. Las amenazas continuaron. Algunas familias cristianas finalmente tuvieron que irse, buscando seguridad en la ciudad. Pero algo crucial cambió, el consenso se rompió. La narrativa de odio fue desafiada abiertamente. El pueblo ya no era unánime. Hoy, años después, una cruz simple de madera, tallada por las manos de Arun y otros jóvenes hindúes del pueblo, se encuentra en el lugar donde murió Tomás. No es una iglesia, no es un templo. Es un monumento a la locura humana y a la tenue chispa de la redención. A veces, veo a mujeres hindúes dejando flores allí. Mi testimonio no es una historia de triunfo. Es una historia de fracaso, de un fracaso colectivo que condujo a una chispa de conciencia. La India, en su vastedad, sigue luchando con estos demonios. El fuego del fanatismo aún arde en muchos lugares. Pero sé que la solución no está en que un profeta baje de la montaña con una verdad revelada. Está en que los Aruns de cada pueblo, los hijos de esta tierra, tengan el valor de decir no en nombre de la humanidad que compartimos. Está en que los ancianos como yo no nos quedemos en nuestras cuevas de meditación, sino que bajemos al polvo de la plaza y nos arrodillemos junto al dolor de nuestros hermanos, sin importar el nombre que le den a Dios. El amor de Tomás, más fuerte que el fuego, y las lágrimas compartidas con Sara, fueron la verdadera enseñanza. Fueron el Dharma hecho carne. Y esa es la lección que cargo conmigo, ahora que mis pasos se acercan al gran océano. La única persecución que debe existir es la de nuestra propia inhumanidad, y la única conversión válida es la del corazón hacia la compasión. Que mi último aliento sea un suspiro de paz para esta tierra herida y amada.